a todos y a todas. Hoy en este episodio de Historia de la Carta, nuestro equipo de investigadores formado por Marina, Diego y María, alumnos del primer bachillerato de Gómez Moreno, os hablaremos del Segundo Imperio de Francia y la Tercera República. Introduciros mejor este tema de Francia, con este esquema que veis aquí, vais a empezar a ver las partes de las que vamos a hablar. Comenzaremos explicando el Segundo Imperio francés, que abarca del 1852 al 1870, y luego la Tercera República Francesa, que abarca de 1870 a 1914. Comenzaremos dando un salto al pasado, situándonos en 1851 con el triunfo de la Segunda República y en 1848 con la Revolución. Pero poco después Napoleón III dará paso al Segundo Imperio francés. Nuestro personaje principal, como acabo de mencionar, va a ser Luis Napoleón Bonaparte III. Este se proclamó a sí mismo emperador del Segundo Imperio francés. Persuadido de que la inestabilidad del poder, de que la preponderancia de una sola asamblea son causas permanentes de problemas y discordia, someto a vuestro sufragio las siguientes bases fundamentales de una constitución que la asamblea desarrollará más tarde. 1. Un jefe responsable nombrado por 10 años. 2. Unos ministros que dependen solo del poder ejecutivo. 3. Un consejo de Estado formado por los hombres más distinguidos que prepare las leyes y las discuta ante el cuerpo legislativo. 4. Un cuerpo legislativo que discuta y vote las leyes elegidas por sufragio universal. 5. Una segunda asamblea formada por todas las personas ilustres del país como poder moderador. Durante este imperio distinguiremos dos etapas. La primera es el imperio autoritario, que abarca de 1852 a 1860. En estos años el gobierno perseguía a la oposición y censuraba a la prensa. La propaganda electoral y las reuniones públicas. Además, Napoleón contaba con el apoyo de la Iglesia católica y defendía el orden y la autoridad. Esto se denominó bonapartismo. Quedaos con esta palabra. Que para que entendáis qué es lo que significa, es un régimen de tipo personal autoritario donde no existen partidos políticos, lo que equivale a una especie de autocracia que está gobernada por Napoleón III. Por eso, bonapartismo. La segunda etapa, denominada como Imperio Liberal, duró hasta 1870. Y en estos años Napoleón perdió parte de sus apoyos, ¿vale? Aparte, surgió un movimiento obrero por el cual Napoleón tuvo que hacer concesiones políticas y liberadoras, como conceder la amnistía a presos políticos, la libertad de prensa, el derecho a huelga y algunas otras. Además de estos derechos que acabo de mencionar, también se le suma el derecho de participación de la clase trabajadora en la Primera Internacional. Pero esto dividió la oposición en dos grupos enfrentados. Por ello, en 1970, Napoleón III convocó un plebiscito para ratificar estas reformas y lo acabó ganando por mayoría. En julio de ese mismo año, Francia le declara la guerra a la Prusia de Otto von Bismarck en el contexto de la unificación alemana. Seguro que suena la batalla de Sedan, ya que fue esta en la cual Francia quedó derrotada y cedió Alsacia y Lorena, ¿vale? Alemania por el motivo por el cual habrá un fuerte resentimiento contra estos en un futuro, hasta la Primera Guerra Mundial. Esta derrota impulsó la proclamación de la Tercera República y además la victoria de Prusia en esta batalla allanó el camino para la unificación alemana bajo el liderazgo prusiano. En los comienzos de la Tercera República estalló la Comuna de París, que para quienes no sepan lo que es, fue un movimiento revolucionario, es decir, un levantamiento patriótico contrario a las cláusulas del tratado que puso fin a la guerra entre Prusia y Francia, es decir, el Tratado de Frankfurt. Aunque esta triunfó, no tardó más de una semana en ser duramente aplastada por el ejército francés, y la Comuna de París fue la primera vez que los obreros lograron tener un gobierno y poder formar un gobierno obrero. Voy a pasar con mi compañera Marina, que os va a explicar la Tercera República. Dentro de los 44 años que duró esta república se encuentran dos etapas. La República Conservadora, que duró 8 años, es decir, hasta 1879. Aquí cobra importancia Thiers, quien fue un historiador político francés. Nombrado repetidas veces primer ministro bajo el mando del rey Luis Felipe, fallecido en 1850. Tras la caída del Segundo Imperio fue nombrado presidente provisional de la Tercera República, ordenando la supresión de la Comuna de París. Como presidente de la República ordeno la supresión de la Comuna de París. En 1875 se aprobó la Constitución de la Tercera República. Dentro de las características se encuentra la implantación del sufragio universal masculino, el bicameralismo, la existencia de un Senado y una Asamblea, y mayor poder para el presidente de la República, que como ya sabéis quién es, Thiers. Esta segunda etapa, conocida como la República de los Republicanos, desde 1880 hasta 1914, comienza con el triunfo republicano en las elecciones de 1880, abriendo así la puerta a nuevas reformas democráticas. Un claro ejemplo
ejemplo sería la implantación de la enseñanza laica. Esta era aquella en la que no se incluye la instrucción religiosa, quedando esta en manos de las familias o los ministros de cada región. Esta enseñanza se consideró el instrumento de formación del espíritu republicano. Al 1898 se consolidó la República y triunfó la expansión imperialista. No solo con esto, también se elaboró una avanzada legislación social como leyes de higiene y seguridad en el trabajo o pensiones que, aunque hoy en día nos parece un mínimo, en aquel entonces no se tenían en cuenta los estados en los que trabajaban los trabajadores. Sin embargo, la vida política se vio enturbiada por Alfred Dreyfus. Esto fue acusación de traición. Alfred Dreyfus está usted acusado de alta traición. Y condena de Alfred Dreyfus, un capitán del ejército que fue sometido a procesa, fue acusado de espía y estuvo plagado de irregulares. Su condena fue injusta y estuvo motivada por el antisemitismo. Por si no sabéis qué es el antisemitismo, es el odio que tenían hacia los judíos. Ya por último, desde finales del siglo XIX, tuvo lugar una oleada anticlerical. En 1905 el Estado francés derogó el concordado tratado con la Iglesia e incautó los bienes de la Iglesia. Los siguientes gobiernos ampliaron las reformas sociales. En estos años se incrementaron las tensiones con Alemania y se fue creando un ambiente bélico que llevó a Poincaré a llamar la Unión Sagrada.